Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar lo que son los principios, reglas y fases del procedimiento penal. Hoy estudiaremos sobre en sí las reglas generales del procedimiento penal y el procedimiento ordinario. Revisaremos cómo funcionan el sistema judicial desde la noticia criminis hasta la audiencia juicio. En sí el objetivo de este video es comprender las etapas del proceso penal y sus aspectos claves para litigar. Tenemos como principios fundamentales del proceso penal el principio de legalidad, que aquí tenemos el nullo crimen, el nullo poena sine lege. No hay crimen en sí sin pena ni procedimiento sin ley previa, clara, estricta y estructurada. La ley también aquí es la fuente primordial del derecho penal, donde nos decía esto García Amado. También tenemos lo que es el debido proceso y sus garantías, donde aquí vamos a ver lo que es la igualdad de las partes, el derecho de la defensa, la contradicción, la presunción de inocencia, la motivación adecuada de las resoluciones y asimismo el respeto a los derechos como base del sistema neoconstitucional. Luigi Ferragil Peroga Aulido al texto. También vamos a ver dentro de la oralidad y la mixtura procesal, donde aquí vamos a ver una regla general, que es la oralidad. Dentro de esto tenemos lo que son las excepciones obligatorias, que aquí podemos ver lo que son actos que deben constar por escrito. Aquí tenemos lo que son las denuncias, las acusaciones, las partes policiales, los informes, las actas, las sentencias y los recursos. Aquí también vamos a ver lo que son la publicidad y excepciones. Aquí vamos a ver la regla, que en sí se basa en audiencias públicas, y las excepciones, que son más como delitos sexuales, violencias de género, seguridad estatal o protección de víctimas y menores. Después de aquí también tenemos lo que es las reglas generales de las audiencias, más que todos los principios que se rigen a la audiencia, como directamente la inmediatez con las partes, también la concentración, que aquí prácticamente se basa en evitar las delegaciones. La contradicción, aquí nos vamos a ver lo que es derecho a replicar y contradecir. La motivación, decisiones justificadas en la misma audiencia. Como tal, las funciones del juez se basa en dirección del proceso, control de disciplina, buena fe y lealtad al proceso, donde aquí se basa en la parte couture, donde nosotros también podemos ver aquí lo que él puede autorizar a audiencias telemáticas y donde también puede dictar medidas de reserva según el artículo 566 del COIP. Aquí también podemos conceder recesos justificados. Aparte, las objeciones en audiencia no solo se objeta preguntas, sino también actuaciones desleales o intentos de introducción, prueba o ilegal. El lenguaje aquí también es algo esencial porque tiene que ser un idioma oficial, como ya se ve aquí, que es el castellano, y aquí también se garantiza intérprete si una de las partes no domine el idioma. En las notificaciones y horarios tenemos aquí que es todos los días y horas hábiles, que son para las actuaciones, que para una notificación aquí previa tiene que ser 72 horas antes, salvo la flagrancia, y el funcionamiento 24 horas antes o 24 horas de los 7 días en delitos flagrantes. Aquí podemos ver también lo que está la imparcialidad, que aquí vemos la excusa y la recusión. En la excusa, el señor juez se aparta voluntariamente cuando existe el conflicto de interés. Aquí tenemos lo que es el parentesco, el vínculo laboral, el interés económico, entre otros. Aquí se basa bajo un juramento y se resuelve de forma inmediata por el mismo juez. En cambio, en la recausación, la presentación de las partes cuando duda de la imparcialidad del juzgador o fiscal, aquí también se puede ver que se tramita como una demanda, hechos, fundamentos de derechos o pruebas, donde se resuelve el superior si es aceptada o si es al juez o fiscal. Bueno, aquí después podemos ver lo que es la estructura general de procedimiento penal. Aquí vemos lo que es la división fundamental, tanto la fase preo-procesal y la fase procesal, donde la fase preo-procesal investiga previa o indagaciones previas y la procesal obviamente las instrucciones, evaluaciones y preparatoria del juicio y juicio. En la fase procesal, la investigación previa inicia donde surge la noticia criminis, de denuncia de la parte provincial y la providencia judicial, versiones, entre otros. La finalidad aquí pues es como tal reunir los elementos de convicción que permitan decir si se formulan cargos, el investigado puede aportar elementos de cargo, pero más no es obligatorio. Y aquí más que todo se caracteriza por reservar la investigación sin afectar el acceso de las partes a la defensa. Actuaciones urgentes y los indicios que se puedan perder. Los plazos aquí son los delitos de pena de menor a 5 años hasta 1 año y delitos de pena mayor de 5 años hasta 12 años.
En el archivo aquí procede más que todo cuando hay elementos que no son suficientes, el hecho también cuando no constituye el delito y cuando existen obstáculos legales. Más que todo aquí debe ser perseverante que el archivo sea revisado antes por un juez. En la frase procesal tenemos como la introducción del fiscal la formulación de cargos, donde se formula cuando existen elementos que se acreditan como materialidad de la infracción y donde es probable responsabilidad del procesado. La duración aquí es por general de 90 días aproximadamente, la fragancia aproximadamente de 30 días y el tránsito de 45 días. Reformulación donde se puede agregar 30 días más a días de plazo. Y como tal tenemos por último el dictamen del fiscal, donde el acusatorio de paso de la fase evaluatoria no acusatorio, donde éste actúa sobre el sobreseimiento y sobre todo aquí en la fase evaluatoria y previa al juicio, donde sería prácticamente la fase intermedia, que así sus objetivos son como tal verificar la competencia, la validez, existencia de otros vicios, anuncia de pruebas más que no solo el anuncio, solicitudes de exclusión de prueba ilegal o ilegítima. Como tal aquí también pues tenemos el resultado de autoallanamiento a juicio o sobreseimiento y análisis a la acusación maliciosa o temeraria. En la audiencia de juicio tenemos la estructura, que es el alegato de la apertura, la práctica de la prueba, el alegato de la clausura y la sentencia, que todo esto ya lo teníamos visto antes. Y como tal le puedo dar que en conclusión, el procedimiento penal se rige por principios de legalidad, de debido proceso e imparcial. Las audiencias exigen inmediación, contradicción, contracción y motivación. El procedimiento ordinario comprende 4 momentos claves que son la indagación previa, la instrucción, la fase intermedia y el juicio. Y conocer sobre todo estas reglas es esencial para poder litigar de manera técnica y estratégicamente. Gracias.